Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bien, y ya está con nosotros Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro en la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido. Hola José Francisco, hola Mara, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Día postelectoral, algunos tendrán resaca postelectoral y hay harto que analizar porque la verdad las cosas es que fue una elección bien importante, primera con voto obligatorio de inscripción automática, deja varias tendencias. Creo que la editorial que decía Mara en un comienzo se refleja muy bien en lo que pasó en muchas comunas del país, los 122 municipios que sacó Chile Vamos, los 8 de republicanos, en Concepción el Partido Social Cristiano, podrían haber sido bastantes más si es que efectivamente la editorial que Mara hacía hincapié se habría tomado la negociación previa. Bueno, ¿cuál es una especie de análisis temprano que se puede hacer de estas elecciones, Miguel Ángel? Porque claro, influye el voto obligatorio, influye que son 4 elecciones o 4 sistemas electorales el mismo día, influye, por supuesto, obviamente son elecciones locales, eso tiene una particularidad porque hay oficialismo y oposición en cada una de las 345 comunas, pero a tu juicio, ¿qué es lo más destacable, si se puede decir de esa manera, de los resultados que vimos ayer en la noche? Mira, dar un titular es difícil, así que te voy a dar 2, José Francisco, para ser honesto. El primero es la derrota que sufrió el oficialismo. Se están escudando en algún indicador que incluso ese indicador sale mal. Siempre se dice, ¿no es cierto?, que las elecciones no se ganan ni se pierden, solo se explican. Y lo que hicimos desde Faro UD fue buscar todos esos 10 indicadores que generalmente utilizan los analistas y los políticos para nuestras elecciones y nos pusimos todos a compararlos. Y fíjate que el resultado es bien contundente cuando uno mira, por ejemplo, alcaldías, capitales regionales, concejales, cores, gobernadores, o sea, toda la juguera. La verdad las cosas es que creo que fue una noche bastante buena para la oposición y fue una noche bastante mala para el oficialismo, que aun cuando, como te decía con un comienzo, podría haber sido peor, pero la verdad las cosas es que una golondrina no hace primavera, y el triunfo, por ejemplo, de Tomás Bonowitz, que ya se prevenía que iba a ocurrir, que se le dio mucho bombo en la prensa nacional, que me impresionó, tengo que decirlo, la verdad las cosas es que esconde un poco una derrota que fue bastante dura. O sea, el Partido Comunista retrocede un par de puntos en comparación con el 2021, el Frente Amplio queda estancado, los partidos de la exconcertación como bloque le ganan a los partidos del Frente Amplio, Partido Comunista, y cuando uno comienza a mirar todos esos indicadores, esos elementos, ¿no es cierto?, que nos deja la estadística electoral, el titular es claro. Buena noche para Chile Vamos en alcaldes y gores, una buena noche para el Partido Republicano en core y en concejales, y una mala noche para el oficialismo en cualquier nivel de elección que uno comience a mirar. Miguel Ángel, en ese sentido te quiero preguntar, porque todavía nos queda la segunda vuelta de gobernadores, y también eso te puede dar vuelta a la situación para cualquier lado. ¿Cómo ves tú el posicionamiento de las distintas coaliciones después de esta elección, con miras a lo que podría suceder después de la segunda vuelta de gobernadores? Fíjate que primero voy a volver a hacer eco con lo que tú partiste diciendo, Mara, porque efectivamente la unión es la forma en la cual la oposición podría llevar adelante triunfos en la segunda vuelta de gobernadores regionales. Y eso ya comenzó a darse al menos los guiños necesarios, ¿no es cierto? El Partido Republicano ya habló, dijo públicamente el presidente que se iba a plegar, ¿no es cierto?, a Chile Vamos en segunda vuelta. En Concepción pasó algo bien interesante. Sergio Yacaman, que es un candidato de Chile Vamos que pasó a segunda vuelta, se acercó a celebrar el triunfo de Héctor Muñoz, que es el Partido Social Cristiano, invitándolo a aunar fuerzas para la segunda vuelta de gobernador. Ganó la alcaldía. Exactamente, ganó la alcaldía Héctor Muñoz en Concepción, y se acercó Sergio Yacaman para poder invitarlo, ¿no es cierto?, a hacer campaña juntos por la gobernación del Biobío. Cuando uno mira eso, uno comienza de alguna manera a sentir que fue un aprendizaje rápido lo que se dio el domingo, que esperemos se consolide en el tiempo, obviamente, porque Chile Vamos tiene muy buenas oportunidades
de poder, ¿no es cierto?, ya ganó una gobernación en primera vuelta, algo que el 2021 no ocurrió, de hecho. O sea, la verdad las cosas es que el 2021 fue una muy mala elección para el bloque tradicional de centro-derecha, para, en ese tiempo, el oficialismo, y la verdad las cosas es que estos tipos de señales que se comienzan a dar inicialmente son fundamentales porque permiten de alguna forma ir proyectando lo que van a ir haciendo los pactos electorales, las coaliciones, ir limando asperezas, generando confianzas para el 2025. Y ahí, desde ese punto de vista, partamos un poco también analizando la participación electoral, porque también está debutando un sistema que es el voto obligatorio en este tipo de elecciones. Había muchas dudas al respecto. Impresionante el número de cantidad de personas que fue a votar, porque aquí estoy viendo el análisis que hizo Faro UDD y la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. En las elecciones de alcaldes del año 2016 hubo un 34,9% de participación, subió el 2021 un 43,4%, pero eso tiene una trampa, entre comillas, que fue las elecciones de convencionales constituyentes, sí, claro. Y ahora sube a un 82,3%. Algunos decían que podía bajar muchísimo en esta elección local a diferencia de las elecciones anteriores, pero parece que no disminuyó tanto la participación. ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel? Mira, es la tasa más alta de participación de la población en edad de votar de cualquier elección local de los últimos 35 años en Chile, porque como teníamos el sistema anterior de inscripción voluntaria y voto obligatorio, el padrón no se renovaba siempre. Entonces, primero, efectivamente, en algunas regiones superamos la tasa del 90%, Maule, Ñuble, O'Higgins, superaron la tasa, o sea, 9 de cada 10 personas fueron a la urna, pero aquí, José Francisco, hay que hacer doble clic, porque la tasa de participación fue muy buena. De hecho, esos análisis están hechos con el 97, terminamos en 84% de participación a nivel nacional, y fíjate que hay una cuestión ahí fundamental. ¿Qué está pasando en diferentes niveles de elección? Porque hay un fenómeno que ya lo habíamos visto en la de consejeros constitucionales del año pasado, que es el voto nulo y blanco, y eso fue muy distinto a nivel de elecciones. En alcaldes fue el 10%, en concejales fue cercano al 20%, en gobernador regional fue algo así como 15%, y en cores fue 25%. Fíjate que para que la gente que nos escucha tenga una noción de comparación, entre las elecciones entre 2013 y 2021 de cores, la tasa de votos nulos y blancos era del 13%. O sea, básicamente es el doble lo que se dio. Esto se explica por muchos factores. Por ejemplo, el agote electoral que tiene la ciudadanía después de 5 años ininterrumpidos, de al menos un proceso electoral por año, en muchos 2 o 3. Lo segundo, porque además es un sistema tan complejo como el que estamos viendo ahora, con tantos partidos políticos, vamos a llegar a un sistema de 29 partidos políticos probablemente, hace que efectivamente sea muy difícil poder elegir candidato con 4 niveles de elecciones simultáneas, y la gente cumple con el deber, va a votar, porque había, recordemos, cierto escepticismo por la participación, por lo que había hecho el gobierno de prácticamente eliminar la multa electoral. En un momento, de hecho, quería eliminarla y dejar un voto obligatorio de papel, pensando en elementos electorales, y finalmente terminó en 33,000 pesos, que era bastante menos que lo que había para los procesos constitucionales anteriores. Entonces, uno empieza a meter en la juguera estos diferentes efectos y dice, tenemos un sistema nuevo. Esta es la primera elección que realmente nos va a servir para poder estudiar los patrones de comportamiento electoral para lo que es un nuevo ciclo en el sistema político chileno, ya consolidando de alguna manera cierta tendencia que se veía un poco en el Consejo Constitucional o en los procesos constitucionales, que los extremos comienzan de repente a perder fuerza. O sea, el Frente Amplio y el Partido Comunista es bien interesante. Deben estar muy decepcionados de su rendimiento electoral, porque la verdad las cosas es que quedaron pegados en un 14%. Y eso, en desmedro de una exconcertación que sacó un 16-17%, cuando se pensaba que ya estaba absolutamente jubilada. Entonces, cuando uno mira esos elementos electorales, cuando uno comienza a pensar cómo esto nos puede servir para entender lo que va a venir en el 2025, que por supuesto es lo que ahora estamos de lleno en modo parlamentarias y presidenciales, tiene estos elementos de decir, ojo con el voto nulo y blanco, porque es una forma en que la ciudadanía puede expresar castigo, rechazo, no necesariamente cambiarse por un candidato, o está mostrando que el sistema político chileno, que tiene muchos problemas en estos momentos, es un elemento que está de alguna manera consensuado entre políticos, el mundo académico, analistas, etcétera. La verdad las cosas es que
si no ponemos el diente en esto, vamos a terminar con elecciones donde al final del día la tasa efectiva de participación oscila entre 75 y 60%, dejando un porcentaje de la población fuera por un sistema que la verdad con tantos partidos de repente es muy difícil entenderlo. Sí, estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo. Metámosle un poquito contingencia al elemento electoral, que siempre es interesante analizarlo, porque siempre se habló que esta elección podía llegar a ser un plebiscito al gobierno. Habían analistas que decían que sí, otros que no, y tuvimos, por supuesto, la crisis del caso Monsalve la semana anterior a las elecciones. ¿Qué tanta relevancia tienen estos momentos, estas crisis, en algo tan regional como puede ser una municipalidad, un concejal, un alcalde, un concejal, y que no solo en términos generales, sino que también locales, porque de repente efectivamente hay ciudades más grandes que hay cosas que le escucha más, y hay ciudades más chicas que la verdad es que no es tema. ¿Cuál es tu apreciación respecto a eso? Mira, aquí hay 3 factores clave. De que afectó el caso Monsalve, sí afectó. O sea, no hay ninguna duda de que probablemente en comunas como Santiago Centro, comunas como Ñuñoa, comunas, ¿no es cierto?, como aquellas identificadas fuertemente con el gobierno y con el Frente Amplio, con el proyecto político del presidente Boric, tiene que haber impactado. Porque además tenemos un contrafactual a eso, medio artificial, pero que podemos verlo. ¿Qué pasó con aquellos candidatos del Frente Amplio que se desligaron completamente del gobierno, que de alguna manera fueron críticos de la gestión del gobierno, o en materia de los incendios como Ripamonti, o en materias de seguridad como Bodanovich, o en Valdivia también con temas de seguridad con Anman? La verdad las cosas es que esos son los triunfos que tuvieron de manera sólida y contundente en el bloque del oficialismo. Entonces uno dice, si aquellos que se separaron un poco de la gestión del gobierno fueron aquellos que lograron triunfar, y los que se veían más vinculados terminan siendo derrotados, en algunos casos por un porcentaje de votos bastante importante, como es Santiago Centro, la verdad cosa uno dice, ahí tienes una señalización de que efectivamente podría haber afectado. Pero además hay otro elemento. Las personas es difícil algunas veces que crucen el Rubicón, como se dice. Si yo he votado tradicionalmente por el Frente Amplio, que decida de una semana a otra votar por la UDI o por Republicano, es algo que probablemente no va a ocurrir. Pero sí puedo castigar la acción del gobierno a través de no votar por ellos y de no votar por nadie. Y cuando tenemos una tasa de 20% de votos nulos, de 25 en consejeros regionales, efectivamente tú dices, ahí puede haber algo que está ocurriendo. Y te voy a agregar un último elemento para por qué esto podría ocurrir. En las elecciones de concejales, las personas votan por una mezcla entre el concejal que realmente les gusta, que se sienten, ¿no es cierto?, identificados con su proyecto, que conocen algo de lo que está haciendo, su trabajo en terreno, o votan por la lista con la cual se sientan más cercanos, y por eso gran parte de la votación se concentra en el primer candidato inscrito en la lista. Yo me siento un poco más cercano al partido A, veo la lista, no conozco muchos candidatos, pero voto por el primero. Porque es un sistema, las personas votamos por personas, pero al final del día estos sistemas proporcionales funcionan, ¿no es cierto?, para representar fuerzas políticas. Y ahí uno dice, también tienes otro elemento. O sea, efectivamente hay 3 pedazos de evidencia agregada, hay que hacer más análisis, más rigurosos para poder llegar a darte una respuesta más contundente de que eventos como el que ocurrió, la crisis política profunda por la cual está pasando el gobierno, efectivamente tiene que haber tenido un impacto electoral. Porque además hay otro factor. Con la agenda pública tan cargada, cuando uno piensa que esta elección tuvo 2 meses de campaña, con un fin de semana de 18 de septiembre XL, que la gente no estaba atenta a los candidatos que ya estaban en terreno algunos. Después uno tiene un mes de octubre con diferentes polémicas, ¿no es cierto? El caso de Hermosilla, después finalmente el caso Monsalve. Uno dice, ¿cuándo está el mayor impacto? ¿Estos 2 impactos se cancelan o es el último evento polémico el que tiene mayor efecto sobre la población al momento de tomar su decisión de voto? Y lo que parece ser por los resultados es que efectivamente es la última hipótesis la que toma fuerza, que el caso Monsalve, el mal manejo comunicacional del gobierno, la arrogancia, ¿no es cierto?, con que se enfrentó durante los primeros días a este caso, termina de alguna manera teniendo un impacto directo en un resultado para el oficialismo que, por mucho que digan que no están tan tristes, la verdad las cosas es que la llamada del presidente a un consejo en Cerro Castillo, probablemente el cambio de gabinete que va a hacer, son todos indicadores de que la derrota caló hondo.
Bueno, estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Te quería preguntar, Miguel Ángel, por los nuevos actores en la política. La elección anterior tuvimos una importante participación del Partido de la Gente, por ejemplo. Hoy vemos que el Partido Republicano tuvo un avance significativo que ya parecía como no nuevo porque tuvo un gran desempeño en la última elección, pero evidentemente subió muchísimo en elecciones de concejal, por ejemplo. Y también una participación llamativa del Partido Social Cristiano. ¿Cómo se explican estos fenómenos? ¿Te parece que son nacionales? ¿Te parece que son locales? ¿Son consolidables en el tiempo o son más bien efímeros, como parece que está resultando ser el Partido de la Gente? Bueno, el Partido de la Gente, José Francisco, uno de los grandes derrotados de esta elección del 26-27 de octubre, porque la verdad las cosas que ellos tenían una fuerza en consejos regionales y en concejales que era bastante significativa, se les permitía ser un actor dentro de la política comunal, local, que siempre es relevante pensando en elecciones futuras. Cuando tú quieres formar una campaña exitosa para diputado o para presidente, el primer llamado que se hace es a los concejales, a los representantes locales, para que sean vasocomunicantes, ¿no es cierto?, con la comunidad. Y esa derrota al Partido de la Gente probablemente les dolió mucho. O sea, la verdad las cosas es que el único caso donde fueron medianamente competitivos fue con Juan Marcelo Valenzuela en Valparaíso, y que probablemente esa desunión lo que impactó en que el Frente Amplio logró controlar ese municipio. En el caso de Republicanos es distinto. Fue un partido que tuvo despliegue nacional, que ha instalado bases militantes en todas las regiones del país, que de alguna manera tiene escuelas de formación. Es un partido que tiene las características de un partido más tradicional, si uno quiere decirlo, de cuadro tradicional. Y eso les dio un muy buen resultado en aquellas elecciones donde tenía la gente que votar por un proyecto político o por un partido. Ahora, el resultado en términos de gobernadores regionales y alcaldes no fue tan favorable para ellos, y por eso probablemente no están celebrando el resultado que a todas luces es bastante bueno en términos de concejales para un partido que es nuevo y que además puede proyectarse en el tiempo. Tienen 233 concejales alrededor del país, claro. 233 oportunidades de nuevos liderazgos. En el caso del Partido Social Cristiano es distinto, por dos elementos fundamentales. Primero, es un partido bastante personalista en la figura de Héctor Muñoz, que él fue el que lo formó, que utilizaron un mecanismo de poder inscribir la mayor cantidad de independientes dentro de pacto para candidatos a alcalde. En algunos casos, como Peñalolén, por ejemplo, tuvo un impacto electoral directo. Sí. En otros, en varias comunas del país, sacaron 2-3%. En la gobernación regional metropolitana van a ser un actor relevante con Rodrigo Logan, alguien que es conocido, que ya ha tenido experiencias electorales en el cuerpo. Entonces uno tiene un partido de alguna manera que presentó candidatos, pero con un proceso territorial, Partido Republicano, y uno que presentó candidatos en todo Chile, pero reclutando independientes que buscaron un espacio para poder presentarse a las elecciones. Y son dos dinámicas absolutamente distintas. En ese sentido, uno puede proyectar que el Partido Republicano tiene más chances de consolidar o institucionalizar su proyecto de partido en el tiempo, en contra, ¿no es cierto?, del Partido Social Cristiano, que va a tener que comenzar ahora a formar esas bases partidistas para poder mantener buenos resultados en el tiempo, que es un caso muy parecido al Partido de la Gente. Y, por ejemplo, Demócratas Amarillos, en algunas regiones les fue muy bien. En el Biobío, Ana Araneda, que era la candidata, sacó 10%, pero ahí está vinculada a Joana Pérez, ¿no es cierto?, que está dentro del Congreso. Entonces, hay ciertos elementos locales. El Partido de Demócratas también le fue bien en los antiguos bastiones rurales del Partido Demócrata Cristiano, intentando utilizar ese espacio que dejó la democracia cristiana cuando se fue derechamente, ¿no es cierto?, ya vinculado a la alianza de gobierno o a lo que es lo que fue la nueva mayoría con Michelle Bachelet. Entonces, uno tiene partidos de distinta naturaleza. ¿Por qué? Porque en un sistema donde están las condiciones institucionales para generar partidos muy rápido, para generar partidos pyme hasta cierto punto, que es una cuestión clave, con financiamiento público, si tienen, ¿no es cierto?, de los impuestos de todos los chilenos cuando tienen representación en el Congreso, claro. Se dan estos incentivos para formar un partido, emprender políticamente una elección, sacar un par de representantes y después al ciclo siguiente intentar ver cómo me va de nuevo. Y es muy distinto un proyecto de partido institucionalizado que requiere mucho más esfuerzo, requiere mucha más estructura, mucha más administración, mucha más mística incluso, que partidos que en algunos casos se aprovechan de la contingencia para lograr espacios de poder que son legítimos. Eso no hay que dejarlo de lado, el tema de que no es legítimo, pero que son mecanismos distintos de un sistema de partidos en Chile que está muy débil.
que está muy débil, que está muy líquido, donde las barreras entre un partido y otro muchas veces no se entienden. Esto es como la típica pregunta: ¿cuál es la diferencia programática entre Revolución Democrática y Convergencia Social? Nadie lo sabía. Y terminan fusionándose en el partido del Frente Amplio. Claro. Bueno, nos queda un poquito más claro el panorama electoral después de un fin de semana intenso y unas elecciones bastante entretenidas. Le agradecemos a Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ustedes por la invitación y buen lunes a todos en una semana muy corta. Muy cortita, sí. Nosotros nos vamos.